no somos, pero cuando lo hacemos, manifestamos que somos, ¿verdad? Te quiero, mi vida, mi amor, eres mi cuchicuchi, y nunca se casa usted con la persona, puras palabras, no se compromete. Entonces necesitamos comprometernos. Te quiero, que se demuestre que me quieres, ¿verdad? Que se demuestre que me amas. Cásate conmigo, júntate conmigo, vamos a casarnos, vamos a vivir una vida. A que se vea, no las palabras nada más. Necesitamos hechos. Entonces, el primer secreto para vivir en victoria es la fe. Dice la Biblia que la fe de Noé condenó al mundo. La fe, una fe ciega. Entonces, ese es el primer secreto para poder vivir en victoria. No podemos nosotros poseer algo, poseer la victoria, si antes no la conquistamos. Primero tenemos que conquistar. Para que usted haya poseído a su esposa, primero la tuvo que conquistar. Con palabras de amor, con promesas, con hechos, con todo eso la conquistó. Y ahora que la conquistó, ya la posee y ya es su esposa y ya está ahí con usted. Pero no podemos poseer algo si antes no lo conquistamos. ¿Cómo podemos conquistar nuestra victoria, hermanos? Tenemos nosotros que movernos realmente en la fe. La fe es esto, porque muchos dicen, no, yo sí tengo fe en Dios. Es una gran mentira. Tener fe en Dios no es nomás decir, creo en Dios, tengo fe en Dios. Eso no es fe. La fe, hermanos, es Dios dice algo en la Biblia y yo lo creo. Eso es la fe. Yo lo creo y yo lo pongo a la práctica. Eso es la fe. Porque la fe no es nomás decir creo en Dios. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Eso no tienen fe los demonios. Pero la fe es creer lo que Dios dice y hacer, o esforzarse por lo menos para hacer lo que Dios dice en su palabra. Eso es la fe, sin cuestionar a Dios. Yo veo que muchos hermanos están flaqueando en la fe. Están flacos ya en la fe. Ya se les acabó el ánimo, ya se les acabó esas grandes veladas que hacíamos, que cantábamos y nos gozábamos. Ya se les acabó venir al culto, ya se les acabó acompañarme a Santiago, ya se les acabó los eventos, ya van bajando, como que ya no quieren. Entonces, esa fe de ustedes no va a poder vencer ni van a vivir en victoria esa fe que ustedes están profesando. Porque es una fe pasiva, no es una fe activa, no es una fe creíble de verdad. Vea Hebreos 11:6 también, por favor. Hebreos 11:6. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. Pero sin fe, ¿qué sucede? La palabra de Dios es tan clara, hermanos. La palabra de Dios es tan poderosa, tan entendible, que solamente un burro no entiende lo que Dios dice aquí en la palabra de Dios. Solamente un burro, un animal. Nosotros sí la podemos entender. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos tener contento a Dios. ¿Cómo podemos tener contento a Dios? Cuando nosotros agradamos a Dios, tenemos las promesas de Dios. Cuando lo agradamos, inmediatamente pedimos y Él nos da así, cuando lo agradamos, dentro de su voluntad y su propósito. Pero cuando nosotros no lo agradamos, es cuando nosotros no tenemos fe. Y esta fe no puede, hermanos, tener la victoria. Nosotros necesitamos la fe de la Biblia, la fe de los héroes de la fe, para poder, hermanos, conquistar la bendición y la victoria que nosotros debemos de vivir. Ya en ese tiempo, ya no debe haber cristianos, hermanos, que vivan en derrota. Ya no. Nunca, pues, deberían de vivir, pero menos en esos tiempos difíciles. En esos tiempos en que el enemigo quiere divorciarlo, en que quiere sacar a sus hijos a la drogadicción, al pecado inmoral, al alcoholismo, de que quiere acabar el enemigo en su vida económica, en su vida de sanidad y todo eso. Ya no es tiempo para que nosotros los cristianos estemos viviendo una vida tranquilos, sin preocuparnos de hacer guerra al diablo y de vivir siempre firmes, venciendo en el nombre de Cristo Jesús. Ya no somos los cristianos de hace 30 años que el pastor Rubén nos predicaba y nos sentábamos y qué bonitas predicaciones, ¿verdad? Oh,
levantarnos, en tiempo de hacer algo, fructificar, multiplicar, dijo el Señor. Hacer frutos y multiplicarnos. Es el tiempo ya de la cosecha de Dios. Ya no es el tiempo en que nos quedamos dormidos en nuestros laureles, en que estemos a gusto, tranquilos en nuestra casa. No, hermanos, es el tiempo en que debemos nosotros profesar la fe que nosotros decimos creer. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe Dios, y crea que es galardonador de los que le buscan. Dios va a galardonar a quien busca al Señor. ¿Qué dijimos anoche? Tocad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. ¿Y cuál es la otra? Pedid y se os dará. Tocamos la puerta del cielo, el corazón de Dios, por medio de la oración. Tocamos y se nos abre por medio de la fe, de la oración a Dios, se nos abre. ¿Qué quiere mi hijo? Pedid y se os dará. Quiero eso, Señor, ándele pues. Buscad y hallaréis. Lo que busca lo vas a encontrar. Pero la llave principal para nosotros es la oración, tocar el cielo y el corazón a Dios con la oración y la fe que nosotros tenemos. Depende su fe en la obediencia que usted tiene. ¿Qué tanta fe tiene? Yo le pregunto. Hágase un análisis. ¿Qué tan obediente es con Dios? Depende su obediencia, es el tamaño de la fe que usted tiene. El Señor se conforma que la tengamos del tamaño de un grano de mostaza. Llegaremos. El grano de mostaza es como si fuera un puntito así, como una popó de una mosca. Así es, yo conozco el grano de mostaza. Así chiquita, casi ni se ve. El Señor se conforma con eso. ¿Tendremos eso? ¿Cómo está su fe? Si su fe no es una fe del tamaño de un grano de mostaza, ¿cómo podemos nosotros tener la victoria en nuestra vida? ¿Cómo el diablo nos está quitando a nuestros hijos, nos está quitando nuestro trabajo, nos está quitando nuestra vida espiritual? Nosotros no podemos luchar porque nuestra fe no es suficiente para vencer al diablo. Hermanos, el demonio no es nada, pero nosotros le damos las fuerzas y la autoridad cuando no tenemos fe en Jesucristo. Amén. Dígale al que está a su lado, el primer secreto para tu victoria es que sigas confiando en Dios. Obedece, dígaselo. Obedece, que tu fe crezca. Dígale, obedece. La fe, hermanos, es creer en lo invisible y en el futuro. La fe, hermanos, decía el pastor Gómez, tiene patitas. No es una fe paralítica, muchos tenemos una fe paralítica. Una fe, hermanos, que no podemos caminar. Pero Dios quiere una fe que camine, que haga patitas. Por eso muchas iglesias dicen, ustedes los bautistas dicen que son salvos nada más por gracia y ya no hacen nada. Por eso no creemos que son salvos ustedes. Dice la Biblia, muéstrame tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras. Entonces, mucha gente dice, ustedes los bautistas se conforman con que son salvos por gracia y ya no hace nada. Pero el que es salvo por gracia es el que más actúa. El que es salvo por gracia, que tiene la fe en Jesucristo, es el que más empieza a caminar en su fe, a accionar, a ser una persona diferente. Nunca se han forjado ustedes a la meta de decir, en este año seré una persona diferente. En este año voy a lograr las metas que yo me propuse en este año. En este año seré yo una persona que lleve el Evangelio, seré una persona que Dios me levantará en la iglesia como un líder poderoso. En este año Dios me va a ayudar a ser una persona de oración, a ser una persona que Dios use en la profecía, una persona que Dios use en el servicio de Dios. Nunca se han forjado a la meta de poder ser una persona diferente en su vida espiritual. Nunca se la han forjado. ¿O acaso se han forjado la meta de decir, en este año